Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sigrid Bazán y en esta oportunidad les voy a contar de qué se trata mi columna semanal en diario La República. Para empezar, el caso de la familia Fujimori. Digo familia porque no solo Keiko está investigada, Kenji Fujimori tiene una investigación, el esposo Mark Vito Villanella tiene una investigación, el papá Alberto Fujimori, no sabemos qué va a pasar, y la propia Keiko, en donde, ojo, aquí quisiera detenerme. Mucha gente piensa que en años de investigación la Fiscalía no ha encontrado nada, y no hay nada más falso. En realidad se han encontrado muchos indicios y se viene trabajando con muchos testigos que afirman que los aportes de Fuerza 2011, ahora conocida como Fuerza Popular, eran completamente irregulares. Dos ejemplos muy concretos y ya los medios de comunicación están pasando a resaltar y a mostrar más de estos casos. Se los doy a continuación. Primero, por ejemplo, estamos hablando de Daniel Mellado. Este sujeto que en 86 depósitos distintos logró aportar a la campaña de Keiko Fujimori el aproximado de $458,000, casi $500,000 en 86 depósitos distintos. Ese es tan solo un caso. El otro, por ejemplo, es de Ángela Bautista, una chica que en esa época tenía solo 27 años y que en 16 depósitos distintos aportó la suma de $100,000. Como ellos dos, hay otros casos también diferentes. Casos de aportes negados, en donde las personas no reconocen o confiesan que se les presionó para que ellos dijesen que habían dado plata a esta campaña. Pero en medio de todo eso, y con esta información, la Fiscalía elaboró un informe en donde pidió detención preliminar para Keiko y otras 19 personas. Lo importante es que el fondo está y se ha sustentado también el porqué de la detención. Para empezar, estamos hablando de un peligro de fuga y aquí hay opiniones diversas. En realidad, recordemos, el propio papá, Alberto Fujimori, fugó del país, pero además la señora Keiko cuenta con familia en Estados Unidos, cuenta con documentos japoneses y por supuesto también tiene, digamos, una vivienda, por ejemplo, que eso lo ha considerado así el fiscal, alquilada, no tiene una vivienda comprada, al menos su vivienda familiar así lo es, o así se encuentra. Y bueno, finalmente, todas estas reuniones, una reunión, por ejemplo, con César Inostroza y todos estos indicios de vínculos en realidad con el poder político en el Congreso, incluso con el poder judicial, han llevado a determinar que necesitaba Keiko Fujimori y el resto de personas una detención previa a lo que sería ya la parte preparatoria. Otra de las cosas también que se toma en cuenta para este tipo de medidas es la posibilidad de que la investigada obstruya el proceso de investigación. ¿A qué se refiere con esto? Y vamos a recordar un simple flashback, un ejemplo muy rápido. El caso del allanamiento de los locales de Fuerza Popular. ¿Qué se hizo durante el allanamiento de los locales de Fuerza Popular? La propia Keiko Fujimori fue a grabar a los fiscales. Luz Salgado, congresista de la República, fue a grabar al fiscal, a mandar mensajes de texto y a decirle al fiscal a cargo del allanamiento: no sabes con quién te has metido. Debe entender que esta es una ejecución de una diligencia. Sí, pero es un partido político, mi estimado. No se está metiendo usted con cualquier... Bueno, espero que... Entonces tiene que tener la información. El acta, por favor. El acta 9:49. La señora congresista me ha señalado, por favor, si me graba usted, me ha señalado que no sé con quién me meto en este momento. 9:49, por favor, que venga el suboficial que está redactando el acta. Y eso está en los videos, eso está en las pruebas, eso está en el acta que la Fiscalía firma, en donde ellos mismos denuncian hostigamiento al momento de realizar el allanamiento. ¿Cómo pensar que no se va a querer interferir en las investigaciones si por el allanamiento a los locales suceden estas cosas? Pero bueno, esa soy yo, ese es mi sentido común, eso es un poco de lo que desarrollo en la columna, pero además esto viene con algo grave, gravísimo, y es el blindaje que se cocina en el Ministerio Público a cargo del señor Chávarri Vallejos, el infame Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. ¿A qué me refiero? Bueno, sucede que mientras se allanaban varias viviendas por el caso de la señora Keiko Fujimori, pero también por el caso en general, en el marco de Lavallato, en el marco de Odebrecht, el señor Chávarri no tuvo mejor idea que hacer despidos de los fiscales a cargo de las investigaciones más críticas que comprenden el financiamiento de una empresa brasileña, Odebrecht, a distintas tiendas políticas, a Keiko, a Alan, a varios. ¿Y qué sucede? Bueno, una de las fiscales, estamos hablando de Erika Delgado, mientras allanaba una de estas viviendas, se entera de que la despidieron. Ella había trabajado con José Domingo Pérez y lo había apoyado. José Domingo Pérez es el fiscal a cargo de este caso, de los llamados Fujicócteles. Entonces, ¿cómo el señor Chávarri retira a una fiscal que apoya en estos casos? En medio de los allanamientos, en medio de la investigación.
¿Qué seriedad tiene ese tipo de despidos? Ojo, no es la primera vez que el señor Chávarri toma, voy a decir una palabra, represalias. No es la primera vez que el señor Chávarri decide separar, mover, ajustar y hacer cambios en el Ministerio Público. Septiembre fue el mes de los cambios. Recordemos, solamente en septiembre, si mal no me equivoco, el 5 de septiembre, el 21 de septiembre y el 26 de septiembre se realizaron aproximadamente 93 cambios en todas las fiscalías a nivel nacional. ¿Qué está haciendo el señor Chávarri con la Fiscalía de la Nación? ¿Qué es su chakra? ¿Cambia a la gente como se le plazca? ¿Qué argumento? ¿Qué explicación? ¿Acaso el fiscal de la Nación, por ser parte del Ministerio Público, no le debe, digamos, su representación, no se le debe a las personas, a la gente? Solo porque el pueblo no lo elija no quiere decir que no trabaje para el pueblo. Si su función es investigar los casos que más afectan a las personas, a sus bolsillos, a sus dignidades, a sus derechos. Bueno, eso realmente es algo que preocupa. Preocupa muchísimo que un señor como este, que además ha estado siendo blindado constantemente por el Congreso de la República, que ha ido pateando y pateando su acusación constitucional. Él tiene ya incluso una denuncia en el Colegio de Abogados de Lima por haber incumplido éticamente el reglamento de cualquier abogado titulado colegiado. No tiene vergüenza en la cara, la verdad. Ese señor ha mentido descaradamente. No, nunca me reuní con medios de comunicación. Nunca. Ah, no, sí me reuní, sí hubo una coordinación, pero no los necesitaba para ser fiscal de la Nación. Bueno, en realidad esa es la imagen que tenemos ahora de nuestra fiscalía, lamentablemente, fiscalía que investiga casos como este, gravísimos. Que no nos sorprenda también algunos beneficios en medio de esta investigación contra la señora K y finalmente también contra el señor AG. Mucho ojo que eso está pasando piola. Pero además está la otra infame ley Fujimori, que es una ley que a todas luces es inconstitucional y que no les quepa duda va a llegar al TC en menos de lo que canta un gallo. ¿Qué sucede con esta ley Fujimori? Es inaudito. Por no hablar solo del fondo y de lo que implica, hablemos de la forma. Normalmente una ley pasa por comisiones, en donde se discuten todas las aristas, todos los ángulos, todos los argumentos, la gente afectada por esta ley, por qué es necesaria o por qué no. Después de las comisiones, podría pasar por la Comisión de Constitución, podría pasar por la Comisión de Derechos, en fin. Después de la comisión pasa al Pleno de la República, donde se vota, y después del Pleno de la República hay un segundo pleno, una segunda votación para que la ley sea oleada y sacramentada. Pero con la ley Fujimori no fue así. La ley Fujimori no pasó por ninguna comisión y la ley Fujimori no va a pasar por segunda votación. La ley Fujimori se aprobó y punto. Entonces, esto es gravísimo, no solamente porque no se ha discutido, no se han escuchado las versiones, no hay un sustento real para esta ley, que además es una ley con nombre propio, pero además lo grave, para hacer todas estas medidas, para exonerarla de comisiones, para exonerarla de segunda votación, hay un acta con una firma de una persona que no estuvo ahí. Esa es una firma fantasma, es la firma de un fantasma. Richard Acuña, el congresista cuya firma figura en ese papel, no estuvo ahí. No estaba el día de la discusión, el día de la votación, el día en el que se arregló esto. Y la mesa directiva avaló que se permitiera que una firma de alguien que no estaba pasara. Eso realmente es grave y eso ya se ha denunciado. De hecho, acaban de plantear una moción de censura contra el presidente de la mesa directiva del Congreso, Daniel Salaverry, y voló. Nadie votó a favor, excepto quien la propuso. Excepto la bancada de Nuevo Perú y las bancadas de izquierda, en fin, todo el bloque fujimorista votó en contra de censurar a Daniel Salaverry. Ni siquiera votaron en contra de censurarlo, me corrijo. Votaron para que ni siquiera se discuta la posibilidad de censura. Una vergüenza. Avalando una firma fantasma. Pero además, la ley Fujimori, y ya lo hemos visto, liberaría a muchísimas personas, no solamente que cometieron crímenes atroces durante el Fujimorato y que evidentemente purgan condena por delitos gravísimos, sino que, por ejemplo, pónganse en un lugar, esta norma tiene algunas excepciones. Una de las excepciones es que las personas acusadas y sentenciadas por feminicidio no saldrían libres. Pero el feminicidio es un delito nuevo, se incorpora en el Código Penal, si no me equivoco, en el año 2011-2012. Y cuando se incorpora en el Código Penal, previa discusión, porque ya se venía, gestando este tipo de delito, antes era simplemente homicidio. Un hombre que asesinaba a su esposa, a su pareja, a su enamorada, a su ex, porque no quería retomar la relación.
Conocemos la historia, conocemos a Ibi Ágreda, conocemos a tantos casos. Pero antes del año 2011, esto no era feminicidio y no tenía las penas que hoy tiene. Antes era homicidio. Toda esta gente que cumpla con los requisitos de ser un adulto mayor, dependiendo de, ¿no es cierto?, su situación, de repente tener alguna condición médica, haber cumplido con 1/3 de la pena, así sea homicida, así haya matado a mujeres o a una mujer, saldría libre. Esto realmente es grave y no se está evaluando el nivel de las consecuencias. ¿Por qué? Porque ni siquiera es una ley que se haya discutido. Es gravísimo y ojalá que esto pase pronto al TC y se declare inconstitucional, como pasó con la ley Mulder, que ya dicho sea de paso ya se la bajaron. Así que al congresista Mulder no le queda nada más que callar. Pero voy a analizar esto y muchas cosas más en mi columna. Seguramente podrán ustedes leerla en Diario La República, en las redes y en la web. Manténganse enganchados porque voy a seguir colgando más videos. Estamos hablando del Instagram, el Twitter y el Facebook y por supuesto la página web www.larepublica.pe. Conmigo será hasta un próximo video de YouTube.